Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Vlad apoyó la cabeza en el árbol. Busoran está muerto, creo. Si es que alguien como él puede morir. Aborash está luchando, pero está solo. Nunca se pondrá al servicio de Nagash ni de cualquier otro hombre. No obstante, una pequeña parte del mundo sobrevivirá a la guerra que se avecina gracias a él. El enemigo nunca triunfará allí donde se enfrente con Aborash. Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de la Posada del Martillo. Y por lo que parece, uno muy esperado. Después de haber repasado los clanes Lamia, Necrarca y Strigoi, hoy vamos a centrarnos en el Dragón Sangriento. Y por supuesto vamos a dedicar una especial atención a su fundador, Aborash. Y francamente debo reconocer que es uno de mis personajes favoritos de este universo, así que me hacía especial ilusión. Además, de los 5 clanes clásicos, este es el único de los primeros nacidos del cual no se publicó nada específicamente. Ni relato corto, ni novela, nada. Lo que añade aún más misterio al tema. Pero sí que había un libro planeado como parte de la saga Blood of Nagash, llamado precisamente Blood Dragon. Como ya he comentado otras veces, la llegada del fin de los tiempos y de Age of Sigmar truncó esa posibilidad. Pero gracias al resto de libros de la saga, sabemos algunos detalles de su historia, aunque nunca fueron publicados en español, pero que por supuesto os desvelaremos aquí. Pero, además, os traemos en exclusiva algunas revelaciones de su autor, Josh Reynolds, que tenía planeado para incluir en su trama. Y eso, amigos míos, no lo saben ni en Albion. Pero antes de empezar, me gustaría hacer un breve paréntesis, un comentario rápido. Porque me he dado cuenta que algunos de los mensajes que se publican en el canal de YouTube, no acaban de publicarse del todo bien. En la campanita veo que me han escrito, pero luego pincho para ver el mensaje completo y no me aparece. Esto me ha pasado ya con al menos un par de mensajes que me adjuntaban un enlace, así que es posible que YouTube crea que son spam. Hace una semana uno de vosotros me escribió para comentarme acerca de una entrevista muy interesante a Andy Hall. Pude leer el mensaje pero no responder a este usuario, así que si alguna vez queréis mandarme algo podéis hacerlo en el correo laposadadelmartillo@gmail.com. Simplemente eso, ya sabéis que siempre leo vuestros comentarios y me gusta mantener el contacto con vosotros. Y cierro el paréntesis. Y ahora, dicho esto, vamos al tema. Y vamos a empezar por hacer una corta presentación de los vampiros del clan Dragón Sangriento. Y digo corta porque poca gente habrá en el mundillo de Warhammer que no se haya enfrentado a ellos, o al menos que los conozca por encima. Cada familia vampírica destaca por ciertos atributos, característicos que los distinguen del resto. Por ejemplo, Lamia y su infiltración y manipulación en las altas esferas políticas, Necrarca y el dominio sobre la nigromancia, Strigoi es la fuerza bruta en toda su desnudez y bestialidad, Von Karstein es la aristocracia, el poder, el dominio. Bien, pues los vampiros del clan Dragón Sangriento son guerreros, o más bien soldados. Destacan por su búsqueda de la perfección en todas las facetas del arte marcial, con cualquier tipo de arma, formas de combate, supervivencia y también, muy importante, disciplina. Y siguiendo el ejemplo de su maestro, tienen su propio código de honor, el cual defenderán bajo cualquier circunstancia.
Bueno, ahora mismo muchos de vosotros estaréis pensando, pues vaya con Wallach en el fin de los tiempos. Pues sí, vaya con él, pero ya llegaremos a eso. De hecho, Wallach Harkon o el infame Duque Rojo no son los únicos personajes conocidos que pertenecen a este linaje. Pero bueno, sí es cierto que no hay muchos más. Este clan vampírico quizás sea el menos numeroso de todos. A nivel estético, estos vampiros son muy reconocibles gracias a sus angulosas armaduras carmesí. Y en el juego es de lo más temible en combate que puedes encontrarte sobre el campo de batalla. Además cuentan con una unidad especial de su clan, la Caballería de la Orden del Dragón Sangriento, cuyos miembros tienen un perfil de atributos mejor que un Caballero del Caos, y en octava edición cuestan la friolera de 50 puntos cada uno. Así pues, y dicho esto, vamos a descubrir cuál es la historia de esta familia de sangre, de Aborash y de sus vástagos más famosos. Aborash, conocido también como el Matadragones, el Azote de Pieles Verdes, la Hoja Inmortal, el Sanguinario, el Errante, el Maestro. Aborash era el campeón del rey de Lamia hacia el menos 1750 y el general de sus ejércitos. Como tal, acompañó al rey Lamashizar a Mahrak y contribuyó a la derrota de Nagash. Y también con ese cargo era el encargado de la seguridad del rey, así que también se encargó del traslado secreto de Arkan y de los libros de Nagash hasta los sótanos de Lamia. A diferencia del resto de nobles que trataron de reproducir el elixir de Nagash en aquellos días, Aborash no estaba ahí por voluntad propia, sino por deber, al lado de su monarca. Esto no quita que cuando lograron destilar el primer elixir, ese para alargar las vidas, aceptara su copa. No había efectos secundarios y aquello le permitía seguir desarrollando y mejorando sus habilidades marciales, prolongando su juventud y con ella, pues, su entrenamiento. Pero cuando Neferata y Arkan lograron destilar un elixir más potente, convirtiéndose en vampiros, Aborash lo rechazó. Aquello ya era otra cosa. Aquello era subvertir la naturaleza. Era claramente algo antinatural y requería alimentarse de sus conciudadanos, algo que el paladín no estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, Neferata logró engañarlo y le dio de beber el elixir sin que él supiera que se trataba de esa pócima. Durante una semana, haciendo gala de un autocontrol fuera de serie, se negó a alimentarse. Pero finalmente, cerca de morir de inanición, sucumbió a su recién nacida parte más animal. Aquella noche se descontroló y mató a varias personas. Las fuentes no coinciden en el número exacto, y le succionó toda su sangre. A la mañana siguiente, profundamente avergonzado de él mismo por lo que había hecho, abandonó la ciudad que había jurado defender. Abandonó Lamia. Durante varios siglos, Aborash desapareció. El resto de vampiros no supieron de él, salvo por algunos rumores que aseguraban haberlo visto de camino a las junglas de las tierras del sur. Y no tuvieron más noticias hasta que el ejército de Alcadizar asedió Lamia para destruir a Neferata en el año 1200 a.C. El punto culminante de aquella batalla se produjo en mitad de la noche, cuando, como último recurso, la propia reina, la propia Neferata, salió al encuentro de Alcadizar y se batió en duelo contra él a las puertas de la ciudad. El combate terminó en empate, con ambos personajes cayendo al suelo medio muertos. Pero con Neferata fuera de juego, toda la ventaja era para las tropas negecarianas aliadas. Y es entonces cuando el campeón de Lamia irrumpe en escena arrollando a toda criatura a su paso y salvando a Neferata. Va pertrechado con un simple faldellín y un peto de cuero endurecido. Ni siquiera lleva armadura. Y en cada mano blande un kopesh, el arma tradicional negecariana.
junto a su antiguo compañero Ankat, recoge el cuerpo de Neferata antes de que sus enemigos la descuarticen y se refugian en el palacio de la ciudad. Bien, en este punto, Áboras quiere dejar claro que no ha vuelto para salvarla a ella. De hecho, no le tiene ningún cariño. Lo hace porque ha jurado defender la ciudad y ahora está en su momento de mayor peligro. Lo que ocurre a continuación es que una vez ha puesto a salvo a la reina, se dirige junto a los últimos 4 soldados de la guardia a defender las puertas de palacio contra los invasores. Solo quedan 4 guardias reales. El enemigo es infinitamente superior en número. Está claro que la ciudad está perdida, pero esto no es algo que influya en el deber de Áboras. Su misión es proteger la ciudad, y si tiene que morir cumpliendo con su deber, que así sea. Es más, según sus propias palabras, ya es hora de terminar con esta maldición del vampirismo. Ya es hora de que todos ellos desaparezcan, después de haber alterado el curso natural de sus vidas. Así que al fin y al cabo, qué mejor manera de acabar que defendiendo su ciudad. Y así, durante varias horas, Áboras y aquellos últimos 4 guardias defienden la entrada de palacio con uñas y dientes. Cada uno de los intentos de las tropas de Alcázar para superarlos es desbaratado. Pero poco antes de que amanezca, justo después de repeler la última carga, y con un Áboras ya agotado, herido en multitud de sitios y con su ropa hecha jirones, los 4 guardias deciden coger el cuerpo de su campeón y huir de la ciudad. Todo esto ocurre en el año 1200, como ya hemos contado en el podcast de Lamia. Y hasta aquí lo que sabíamos de él, de Áboras, a través de los libros de ejército y de la trilogía de Nagash de Mike Lee. Pues bien, 50 años más tarde nos encontramos a Áboras en la ciudad árabe de Bel Aliad, acompañado de aquellos 4 guardias que le salvaron la vida. Y en el libro Master of Death nos dan sus nombres, los nombres de estos 4 personajes. Uno se llama Mangari y procede de las tierras del sur. Otro es un mercenario llamado Baris, de Rasetra. El siguiente es Wallach, que junto a su primo Lutar proceden de las montañas cercanas a Lamia, concretamente de un clan llamado Harkoni. Así que, sí señores, se trata de Wallach y de Luthor Harkon, que después de todo resulta que sí que son familia. Bien, a estas alturas todos ellos son consumados espadachines y todos ellos han recibido ya el beso de sangre del propio Áboras. Por lo tanto, son los 4 primeros miembros de este clan. Y fijaos que ha tardado unos 4 siglos en convertir a alguien en vampiro. Pues bien, a partir de entonces, estos 4 formidables guerreros se los conocerá como la mano de Áboras. En Bel Aliad, ellos 5 se ponen al servicio del califa y durante varias décadas se encargan de proteger la ciudad y de adiestrar a su ejército, especialmente contra los ataques de las tribus nómadas del desierto y, de grupos de bandidos que recurrentemente atacan las caravanas y puestos de avanzada. Entre estos soldados árabes hay un joven noble, ambicioso y hábil que destaca por encima de los demás, Khaled al-Muntasir. Si habéis escuchado los podcasts anteriores o el de Sigmar, pues ya sabréis de quién estoy hablando. A continuación, es en esta ciudad donde llegan Busoran y Ushoran para tratar de convencer a Áboras de que se una al ejército de Nagash que planea invadir Nejecara. El paladín se niega a servir al gran nigromante, pero accede a ayudar a los otros 2 a capturar a Neferata, que según sus informes está planeando conquistar la ciudad. Y así es, en efecto, liderando una gran hueste de tribus del desierto y rodeada de sus leales doncellas, Neferata ataca Bel Aliad en el año -1152. Khaled se enfrenta a ella y la hiere con una espada mágica,
pero habría sido despedazado de no ser por la intervención de Áborash. Y como ya sabéis, con una lanza clavada en el corazón, Neferata es encerrada en un sarcófago, viva pero incapaz de moverse, al igual que pasó con Bushoran tiempo atrás. El vampiro nigromante y Ushoran tienen previsto llevarla con ellos a Nagashizar, para ponerla al servicio de Nagash, pero Áborash se niega a hacerlo, se niega a entregar a Neferata. Repito, no le tiene ningún aprecio, pero sabe que si la entrega a esos dos, no será más que una esclava de Nagash, y además pondrá en peligro a la ciudad que trata de proteger. Neferata ya está fuera de juego, y con eso le basta. Obviamente los otros dos vampiros no están de acuerdo y estalla una discusión entre ellos que acaba con Áborash derrotando a ambos en un santiamén, resistiendo los hechizos de Bushoran y a la fuerza brutal de Ushoran. Así que a los mortarcas de Nagash no les queda más remedio que irse de ahí sin su premio. Bueno, al cabo de un par de años de lenta pero inexorable erosión mental a Khaled al-Muntasir y a su hermana Anmar, Neferata finalmente será liberada de su prisión y seguirá su periplo, pero eso ya es otra historia. A nosotros lo que nos interesa hoy es saber qué pasa con Áborash a partir de entonces. Pero Áborash y su mano ya no ven todo esto, ya no ven cómo se libera a Neferata después de su cautiverio. Porque después de esa discusión con Bushoran y Ushoran, todos ellos parten de Belaliad y desaparecen durante 150 años. La siguiente aparición de Áborash y su mano resulta ser en Estalia. Es allí donde aparecen misteriosamente para defender el templo de Mirmidia en Magrita de un ataque de Bushoran y sus acólitos. Como contamos en el podcast de Bushoran, este quería saquear la biblioteca del templo, y eso ocurre alrededor del año 1017, menos 1017. Se deja entrever que, al igual que hicieron en Belaliad, Áborash y sus compañeros también han estado entrenando a la guardia de esa ciudad, de Magrita, ya que Bushoran se sorprende del valor y la disciplina que demuestran las tropas de esta ciudad. Con esfuerzo, finalmente la guardia es aniquilada por una horda de no muertos, levantada por el Necrarca, y Bushoran logra entrar en el templo. Pero antes de poder pisar la biblioteca, Áborash aparece de detrás de la estatua de la diosa, de Mirmidia, e impide al vampiro Necrarca que se salga con la suya. ¿Por qué hace esto Áborash? ¿Qué le importa a ese templo? Eso mismo le pregunta Bushoran, a lo que el vampiro responde con un enigmático «se lo debo a ella», refiriéndose a la diosa Mirmidia. El fragmento termina ahí, pero a tenor del resultado se entiende que el Necrarca, se ve obligado a dar media vuelta con las manos vacías y Áborash no le deja tocar su biblioteca. ¿Qué pasa ahí con Mirmidia y Áborash? ¿Qué hay ahí detrás? Bueno, termino de contaros lo que sabemos y luego en los comentarios desarrollamos esta parte de la historia. Sea como sea, Áborash y Bushoran se vuelven a encontrar alrededor del año 900, es decir, un siglo después, pero esta vez en calidad de aliados. Ushoran ha logrado convertirse en el monarca de un reino floreciente, de un nuevo reino, Strigos. En su capital, Murkhain, los vampiros ya no tienen que esconder su naturaleza, son aceptados como lo que son. Pero eso tampoco significa que su reinado sea de terror y de imposición, nada de eso. Ushoran es un buen gobernante y mantiene buenas relaciones comerciales con otros pueblos e incluso con otras razas, con los enanos concretamente. Pero por otro lado, debido al influjo de la corona de Nagash, que como ya sabéis se encuentra en Murkhain, el resto de vampiros se ven atraídos también hacia ahí. Y el primero en llegar es precisamente Áborash.
Aborash acepta el gobierno de Ushoran porque este sigue las reglas de alimentarse solo de convictos o bien de aquellas personas que voluntariamente aceptan dar un poco de su sangre, pero sin llegar a matarlos. Así que Ushoran y su mano se ponen a su servicio y se convierten en las armas más mortíferas del recién creado ejército de Murkhain. Pero inteligentemente, Ushoran nombra a un noble estrigano, a quien ha otorgado el beso de sangre, como a su paladín personal, como a su campeón. Y lo hace para ganarse el favor y la buena disposición de la nobleza estrigana para con él. Este campeón no es otro que Borak Diente Ensangrentado. Aunque pese a los esfuerzos de Ushoran, la verdad es que Borak siempre sentirá una inquina, una envidia, un odio hacia Aborash y los suyos. Es en esta época cuando Aborash precisamente empieza a ser conocido como el Gran Dragón Rojo, tanto por su ferocidad en la lucha como por el color carmesí y las formas escamosas de su armadura. Luego, más tarde, llegarán a Murkhain Busoran y Neferata, y ya sabemos las intrigas y conflictos que eso trae consigo. Pero Aborash no se inmiscuye en estos asuntos. Aborash se queda aparte de todas estas intrigas y estos conflictos. También él oye los susurros en la cabeza de la corona de Nagash, que le insta a ir a por ella, y así lo reconoce públicamente en alguna ocasión. Pero al contrario que el resto de vampiros, su objetivo no es el de reinar o el de tener el poder sobre los demás, sobre los otros. Y además su autocontrol y su disciplina superan en mucho al del resto, de forma que logra superar las tentaciones de esa corona. ¿Qué hace durante todo ese tiempo? Pues simplemente se encarga de mantener el control sobre Strígos y de lidiar contra sus enemigos en las fronteras del reino. Y trabajo no le falta. Tribus humanas, pieles verdes, hombres bestia, e incluso se enfrenta contra demonios durante siglos. Ahora hacemos un salto en el tiempo hasta llegar al menos 350, al año menos 350. Lo que ocurre entonces es que Borak Diente Ensangrentado se rebela abiertamente contra Murkhain, instigado por Neferata, y Aborash envía sus tropas contra él. Incapaz de hacerle frente, Borak se ve obligado a retirarse hacia las montañas del fin del mundo. Y es ahí donde el caudillo Strigoi recibe la inesperada ayuda de Busoran, que ha huido de la capital después de que Ushoran consiguiera hacerse con la corona de Nagash. Como ya vimos, Busoran y Borak, aliados por necesidad, conquistan la montaña jorobada, ese cubil de Skavens situada en la vertiente oriental de la cordillera de las montañas del fin del mundo. Y durante los siguientes años, las tropas de Ushoran, con Aborash en cabeza, deberán lidiar no solamente contra los pueblos rebeldes que están aliados con Borak y Busoran, sino también contra otras tribus humanas de las Montañas Negras y al fin contra el Pináculo de Plata, contra Neferata. Durante todos estos siglos, Aborash y su mano serán la espada y el escudo del reino. A diferencia de los otros clanes vampíricos, no hay más hijos de Aborash que los mismos de siempre, y ninguno de ellos cae en combate o se muestra desleal, al menos que sepamos. Y así sucede hasta el año menos 260. Como sabéis, este es el momento en que Busoran y varios vampiros de Strigoi bajo su mando logran abrirse camino hasta llegar al corazón del reino y asedian Murkhain. No voy a relatar de nuevo este episodio porque lo tenéis tanto en el podcast de Ushoran como en el de Busoran, pero el caso es que en el clímax de la batalla, y eso es importante, Aborash accede a darle paso al vampiro nigromante
para enfrentarse a Ushoran, para que se enfrente al rey Ushoran. Bueno, en realidad para enfrentarse a la corona de Negash que lleva en su frente. Y esta es la clave. ¿Por qué Áborash le deja vía libre a su enemigo? ¿Por qué después de tantos años bajo sus órdenes, Áborash parece que traiciona a su rey? Bueno, pues en realidad no se trata de eso. El dragón rojo cree que Ushoran es un buen gobernante, eso está claro. Pero sabe que la corona lo ha convertido en poco más que un títere a manos del espíritu de Nagash, y que tarde o temprano acabará sucumbiendo por completo a su influjo. Lo que quiere, por tanto, es ayudarle, pero pese a todas sus habilidades, la magia no está entre ellas. En cambio, Bushoran es un hechicero muy poderoso. Quizá él podría enfrentarse a esa esencia, a ese espíritu de Nagash que se encuentra en su corona en un duelo que hay que librar no con las armas, sino con los vientos de la magia. El momento es emotivo. Y sin embargo, Bushoran fracasa. No logra derrotar al poder de la corona y huye, dejando vendido al resto de sus fuerzas en medio del caos de la batalla. Sin Bushoran, las fuerzas asaltantes de no muertos se desvanecen y el resto de vampiros de Strigoi son aniquilados. Y así Murkhain, aunque medio destruida y saqueada, logra resistir. Unos años al menos. Y digo unos años porque el siguiente golpe no tarda en llegar. Es en el año alrededor del año 200 a.C. cuando el caudillo piel verde Dork Ojo Rojo asalta de nuevo la ciudad. Este punto de la historia es bastante oscuro en los libros antiguos, incluso con grandes cambios en la cronología. Pero si nos atendemos al último canon y a los libros escritos y a los que estaba preparando Josh Reynolds en la saga Blood of Nagash, cabría ubicar hacia el 200 esta nueva invasión de pieles verdes. Según esta versión, el Wak Ojo Rojo cuenta entre sus filas con un poderoso chamán y con un gran caudillo, ambos montados sobre serpientes aladas. Y este ataque es el que finalmente destruye Murkhain y con ella el reino de Strigos. En algunas versiones el caudillo orco se llama Dork, en otras Garsnak, pero bueno, en cualquier caso se trata de un Wak enorme y está liderado por un poderoso caudillo y un chamán igualmente potente. También tenéis el relato del épico desenlace de esta batalla en el podcast de Ushoran y los vampiros de Strigoi. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que pasa con Áborash. Como decía antes, todo esto, el relato de esta batalla no está escrito en ningún lado. Pero en una respuesta en el antiguo foro de The Bold Hole, Reynolds dejó un resumen de cómo se habría desarrollado este episodio que formaría parte del primer tercio de la novela dedicada a Áborash. Así que os dejo con sus palabras. Áborash intenta ayudar a Ushoran a controlar la corona para salvar Murkhain y Strigos, lo cual nos habría traído algunos discursos conmovedores entre ellos. Desafortunadamente todo se echa a perder debido a Neferata y compañía. Los orcos atacan Murkhain y mientras Morath y Gashnak organizan una evacuación de la población, Áborash intenta liberar a Ushoran de la corona. Y finalmente lo consigue, pero no sin consecuencias. Ushoran es una sombra de lo que alguna vez fue, y lo que es peor, la corona todavía lo sigue tentando. Entonces le entrega la corona a Áborash, le dice que salve a tantos Strigoi como pueda, y luego se dirige a arrancarle el corazón al Wak en persona, es decir, se va a enfrentarse con el caudillo piel verde. Ushoran tiene un gran momento de héroe que termina con él matando a muchas serpientes aladas y jefes orcos, y luego la batalla final con Dork Ojo Rojo, que termina con la destrucción de ambos y con la ruina de Murkhain.
Y hasta aquí la cita. Bien, como sabéis, gracias a la trilogía de Sigmar, esta dichosa corona de la hechicería de Nagash se encuentra en poder de Morath en época de Sigmar. Morath no quiso recibir el beso de sangre y convertirse en un vampiro, pero sigue vivo. ¿Cómo puede ser eso? Morath, recordemos que se trata de un hechicero, de un estrigano que aprendió magia de manos de Busoran. Pero ¿cómo es que sigue vivo si no es un vampiro? Porque en realidad ya no es humano, es un liche, es decir, es un nigromante no muerto. Pero a mí no me quedaba claro qué había pasado entre estos 200 años, entre la destrucción de Murkhain y el enfrentamiento entre Sigmar y Morath. Y Reynolds me aclaró que en algún momento durante la batalla en Murkhain, Morath cogió la corona a Aborash y se la llevó. Sin duda alguna ya estaba bajo su influjo. Aborash estaba decidido a destruir ese objeto maligno, así que buena parte de su novela, iba a estar dedicada a esta búsqueda. Así pues, después del infructuoso intento de Morath de reconstruir Murkhain en las montañas centrales, Sigmar consigue acabar con él y se lleva su corona. Y unos pocos años más tarde, en la batalla del Reik, Sigmar se enfrenta a Krell, se enfrenta a Khaled al-Muntasir y al propio Nagash en persona. Bueno, de hecho en persona no, porque en ese momento está un poco inmaterial. Pero el caso es que Sigmar logra derrotarlos en esa batalla y como ve que ese objeto es el mal personificado, manda a la suma sacerdotisa de Shalia y a un reducido grupo de devotos para que se lleven el objeto al sitio más inaccesible del mundo. Y ahí se pierde el rastro. Vale, vamos ahora a resumir un poco lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos a Aborash, que desde el año 1200 a.C. siempre va seguido por sus 4 camaradas, por su mano. Y durante más de 500 años han estado cuidando del reino de Strigos, de su gente y también de su monarca, de Ushoran. Pero por culpa de las disputas entre los primeros vampiros, Busoran, Ushoran, Neferata, el reino acaba en llamas, destruido por los orcos. Aunque si bien es verdad, el origen de todas estas luchas y tensiones, sin duda, es este objeto, es la corona de la hechicería de Nagash. O como mínimo, este es el catalizador de este conflicto. Pero además es un objeto tan poderoso que si llega a manos del espíritu del gran nigromante, el mundo se verá sumido en la muerte como ocurrió con Nehekara 1000 años antes. Una vez derrotado el espíritu de Alcaizar y con la corona en la frente de Ushoran, Aborash se da cuenta de todo ello, de que la corona es un objeto maligno y que con el tiempo podría erosionar a Ushoran hasta poseerlo por completo. Y por ello trata de ayudarlo, de quitarle esa corona. Primero lo intenta a través de Busoran y luego él mismo. Finalmente Ushoran consigue librarse de esta corona con la ayuda de Aborash, mientras la ciudad se encuentra sumida en la destrucción en esta batalla contra los orcos. En la vorágine de esos momentos, el nigromante Morath, un fiel servidor de Ushoran hasta ese momento, se lleva la corona hacia el norte. Aborash sabe que ese objeto siempre supondrá un peligro, no solo para los de su raza, sino también para la humanidad. Así que, decidido a encontrarla y destruirla, parte de la ciudad junto a sus 4 camaradas tras de ella. No sabemos qué pasa durante esos 200 años, pero sí sabemos que en época de Sigmar esa corona sigue en poder de Morath y luego pasa al futuro emperador del imperio. Y finalmente, Sigmar ordena llevar este objeto donde nadie puede encontrarlo. Hasta aquí lo contado hasta ahora. Y ya por tanto nos encontramos en el siglo I. El problema es que hay alguien más que conoce el poder de la corona.
un vampiro muy ambicioso que sobrevivió a la batalla del Reik. ¿Os acordáis? Se trata de Khaled al-Muntasir, el dichoso Khaled al-Muntasir. Pues bien, la idea de Josh Reynolds, era que después de la derrota de Nagash frente a Sigmar, Khaled se cobijara bajo la estela de un nuevo tutor, de Ankat. Juntos planearían conquistar el recién creado imperio de Sigmar. Y Khaled conoce el poder de la corona, así que convence a Ankat para ir a por ella. Pero de camino se topan con Aborrash, quien no está dispuesto a consentirlo. Tiene otra intención en mente, quiere destruirla. Bueno, aquí la cosa termina con el enfrentamiento entre Aborrash y el dúo Ankat-Khaled. No menciona nada de los 4 capitanes, pero me supongo que también estarían allí mismo observando el enfrentamiento. El caso es que Ankat cae derrotado, cae herido, aunque Aborrash no lo mata, y Khaled, como siempre, pues sale peor parado. Aborrash le da una buena tunda, entre otras cosas por ser un sucio traicionero como es, y porque, aun conociendo la malignidad de esa corona, quiere hacerse con ella. Bueno, después de la derrota contra el dragón rojo, Ankat y Khaled huyen hacia el norte y allí tomarán nuevos nombres: Vlad y Manfred von Karstein. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Este enfrentamiento, por cierto, según el propio autor, habría sido el clímax de la novela. Muy bien, y ahora empalmamos con uno de los momentos culminantes en la vida de Aborrash. Nos encontramos en el año 253 después de Sigmar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues entonces es cuando ocurre el famoso episodio en el que Aborrash llega al cubil de un inmenso dragón rojo. La bestia y el vampiro luchan durante una noche y un día, hasta que finalmente Aborrash sale vencedor. Agotado por el combate, se alimenta de la sangre de la bestia. Y por alguna razón, la sangre de la noble raza de los dragones, o quizá de ese dragón en concreto, provoca un cambio en el organismo del vampiro, en su metabolismo. Estamos hablando probablemente de un dragón emperador, no de un dragón cualquiera, sino de uno de los máximos exponentes de su raza. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que su sed de sangre desaparece. Y desde aquel día nunca más siente la sed de alimentarse de sangre humana, ni tampoco la luz del sol le debilita. Se ha convertido en el guerrero definitivo, con todas las fortalezas del vampirismo, pero ninguna debilidad. Se dice que cuando volvió a bajar de la montaña, se reunió con sus discípulos y les dijo que a partir de entonces los dejaría solos. Cada uno de ellos debería buscar su propio dragón para enfrentarse a él, beber su sangre y elevarse a un plano superior. También les dijo que él siempre los estaría vigilando, que estaría cerca de ellos aunque no lo vieran. Sus últimas palabras para con sus camaradas se convirtieron en un voto sagrado en la posteridad. Que vuestra espada sea vuestra única verdad, que la muerte sea vuestra única respuesta, y que vuestra búsqueda no tenga otro fin que convertiros en más de lo que ya sois. Bien, cuando le pregunté al respecto de este episodio a Reynolds, me dijo que Aborrash no estaba ahí por casualidad. Ese enorme dragón rojo guardaba en su guarida cierto objeto. Efectivamente, entre sus tesoros se hallaba nada menos que la corona de la hechicería. Por eso Aborrash se enfrentó con él. ¿Cómo llegó hasta allí la corona? No supo decírmelo porque aún no había desarrollado esa idea. Pero en cualquier caso, cuando Aborrash superó al vampirismo y se convirtió en algo más grande, por alguna razón no cogió la corona, la dejó ahí. Quizá quedara bajo el cadáver del dragón, quizá enterrada para siempre dentro de la cueva. Pero aunque estaba muy bien escondida,
de alguna forma logró volver a la superficie. Tardó casi 2300 años, pero al final la corona hizo que alguien la encontrara. ¿Sabéis quién? Un tipo verde, grande, musculoso, montado en una serpiente alada. Azak el Carnicero. Sí, señores. El caudillo orco Azak el Carnicero fue con quien finalmente encontró la corona en la guarida del dragón. A partir de aquí, la información que tenemos es aún más escasa y fragmentada. Gracias al libro The Red Duke de Clint Berner, sabemos que Áborash luchó, atención, junto a Giles el Bretón. Y digo junto, no contra. En la parte final del podcast retomaremos este punto. Pero vaya, esto habría que ubicarlo alrededor del año 1000 después de Sigmar. Tan solo tenemos una mención más acerca de Áborash. Es en el año 1454 cuando ayuda a sobrevivir a un cruzado bretoniano en las tierras de Arabia. Y precisamente este noble será conocido en adelante como el Duque Rojo, de quien también hablaremos enseguida. ¿Y qué pasó con la mano? Con sus 4 discípulos lamianos originales. Tan solo he encontrado información acerca de 2 de ellos, los más famosos, los primos Wallach y Luthor Harkon. De los otros 2, de Varys y de Mangari, no he conseguido encontrar nada más. Que yo sepa, no hay más información. Así que le pregunté a Reynolds acerca de ellos. Pero en el estado en que se encontraba su obra no había desarrollado aún sus historias, así que quedan abiertas. Solo me comentó que no se había inventado sus nombres, sino que los había cogido de algún lugar. Así que los busqué. Y en efecto, ahí están. Al igual que hizo con Wallach y Luthor, Reynolds deformó los nombres para representar el paso de los milenios. Así que en lugar de Varys y Mangari, al final de un pequeño texto del libro de séptima edición, aparecen mencionados 2 vampiros de este clan como Barrisson, la hoja de acero, y Maló, el caballero negro. Este último es bastante más forzado, pero es la única otra referencia a un caballero del dragón sangriento que he encontrado. En ese mismo libro, en la sección de objetos mágicos, nos encontramos con el arma mágica llamada Lanza Siniestra, y se nos dice que perteneció a este Barrisson, que sin duda sería ese Varys original. Y dicho esto, vamos a centrarnos ahora en los que sí conocemos un poco más: Wallach, Luthor y el Duque Rojo. De Wallach Harkon no sabemos nada hasta un momento tan tardío como 1887 de la era actual, después de vagar muchos años en busca de adversarios dignos de él. Fue en ese año cuando llegó a una fortaleza en las Montañas Grises, custodiada por una orden de caballeros. Estos pertenecían a la llamada Ordo Draconis, y su escudo era un dragón rojo sobre campo negro. Wallach se tomó aquello como una señal, así que decidido a poner a prueba sus habilidades, Wallach se enfrentó a todos y a cada uno de los caballeros de la torre. Y a todos y a cada uno los acabó venciendo. Sin embargo, aquellos a los que consideró unos adversarios dignos les otorgó el beso de sangre. Wallach dejó entonces de vagar por el mundo y estableció su corte en esa torre, que a partir de entonces pasaría a ser conocida como la Torre Sangrienta, y la hermandad de caballeros vampiros que moraba en ella, la Orden del Dragón Sangriento. Con tantos vampiros en un mismo lugar y con una superioridad marcial muy superior a cualquier humano, solo era cuestión de tiempo que su necesidad de sangre les llevara a perpetrar atroces crímenes en los poblados de alrededor y extender el terror por la zona.
50 años más tarde, en 1943, el cazador de brujas Gunther Van Hel, miembro de la famosa dinastía de cazadores de brujas Van Hal o Van Hel, que son lo mismo, pues este cazador de brujas decidió tomar cartas en el asunto. Gunther reunió un poderoso ejército formado por nada menos que 4 órdenes de caballería y numerosos sacerdotes y cazadores de brujas. El asedio a la Torre Sangrienta duró nada menos que 3 años, hasta que finalmente la superioridad numérica imperial se impuso y los caballeros vampiro fueron derrotados. En ese intento, Wallach perdió a su vástago favorito, Michael, y a una doncella a quien había convertido en su esposa, llamada Aurora. Los vampiros supervivientes que lograron huir fueron perseguidos durante un tiempo por los cazadores de brujas, hasta que pensaron que habían acabado con todos ellos. Pero no fue así. Algunos lograron escapar a Estalia, otros a Tilea o a Bretonia, incluido el propio Wallach. A partir de entonces, la Torre Sangrienta quedó en ruinas y abandonada. Pero, sin embargo, durante siglos, las gentes de la zona evitaron acercarse a ella. Había rumores de que el mal seguía habitando ahí. Hay, por cierto, un relato denominado Three Knights, 3 caballeros, de Graham McNeill, que da fe de ello. En este relato se cuenta cómo un caballero bretoniano y sus 2 hermanos están decididos a probar su coraje y sus habilidades contra quien quiera que esté ocupando esa torre. Y efectivamente, después de luchar contra guerreros esqueletos, donde muere uno de los hermanos, aparecen 3 vampiros del clan. Es entonces cuando el hermano mayor, que lideraba la expedición, decapita por sorpresa a su propio hermano y les pide a los vampiros que le den el beso de sangre y lo conviertan en uno de ellos. Pero, para desgracia para él, los planes no acaban bien y en lugar de transformarlo en un vampiro, lo transforman en un necrófago. Cosa que es un poco extraño, pero bueno, este es el relato de Graham McNeill. Se dice también que cada 100 años los vampiros del clan Dragón Sangriento se reúnen de nuevo en la torre para honrar a Wallach y para contarse sus hazañas y victorias del último siglo. En el libro de ejército de 8ª edición se cuenta que el vampiro Konrad von Karstein llega a contactar con Wallach y sus caballeros mientras lucha contra el Imperio. Esto se produce alrededor del año 2100. Entonces Wallach acepta formar parte de su ejército ante la expectativa de batallas continuas. De hecho, el Señor de los Vampiros y sus caballeros se convierten en el arma definitiva de Konrad en batalla. Nadie puede detenerlos. No sabemos en qué momento termina esta alianza, pero sí sabemos que cuando Konrad es derrotado definitivamente en 2121, estos vampiros ya no se mencionan en esa batalla. Bien, ¿y qué pasa con Wallach en el fin de los tiempos? Os decía al inicio de este podcast que aquí había un tema. El hecho es que cuando Nagash vuelve a la vida, lo primero que hace es rodearse de varios comandantes para que lideren sus huestes inmortales. Son los llamados Mortarcas. Entre ellos están Vlad, Manfred, Neferata, Krell y también Wallach. Wallach y no Aborash. Porque Aborash sigue siendo un inmortal, pero está más allá de su control, del control de Nagash. Sin embargo, Wallach se pone entonces bajo las órdenes de Vlad. Y aquí es curioso porque claro, estos personajes ya se conocían de la corte de Lamia, pero 4000 años antes, cuando Vlad se llamaba Ankad y Wallach era solo un guardia real. Bien, junto a Vlad, Wallach y varios de sus vampiros del clan Dragón Sangriento luchan en la batalla de Alderfen, apoyando a las tropas imperiales. En el clímax de la batalla, Wallach y sus dragones sangrientos cargan contra las filas del caos y siembran la muerte y la destrucción de tal manera que incluso traspasan las líneas caóticas y van más allá del muro de fe, es decir, traspasan el muro, la frontera entre el imperio y la antigua Kislev. De modo que cuando los hechiceros y sacerdotes imperiales logran restituir el muro,
Wallach y sus seguidores quedan atrapados en el otro lado. Como os digo, en el Kislev, que ahora ya en ese momento ya está conquistado totalmente por el caos. Unos meses más tarde se produce una nueva brecha en el muro y de nuevo los no muertos de Vlad acuden en ayuda del Imperio. Esto es en la batalla de Gefengen. Pero cuando las cosas empiezan a ir bien, aparece de pronto Wallach montado en un dragón no muerto, pero luchando para el bando del caos. Ha sido seducido por Khorne y ahora lucha en su nombre. Atención, porque estamos hablando de un vampiro, de un señor de los vampiros, del clan Dragón Sangriento, con la marca de Khorne y montado en un dragón. Bueno, la cosa no pinta bien. De hecho, pinta tan mal que se bate en un duelo aéreo contra el propio emperador y lo derrota, arrojando al monarca imperial al vacío. Sin embargo, la victoria le dura poco. Desde el suelo, Vlad toma el control de ese dragón no muerto y este ataca a su jinete de repente, arrancándole la cabeza de cuajo. Y aquí, señores, es donde acaba la historia del traicionero Wallach Harkonnen. Claro, aquí el tema ¿es coherente que un dragón sangriento, o muchos en este caso, que llevan el honor por bandera, se pasen al caos, se pasen a Khorne? Inicialmente me pareció un despropósito, porque, bueno, no me gustó este giro. Pero luego, pensándolo mejor, lo cierto es que Wallach no era Avorash. Wallach es un guerrero letal, pero su respeto por los humanos no es el que tiene su maestro. Wallach es mucho más brutal y egocéntrico. Su objetivo es ser mejor que los demás, al precio que sea. Y si ese precio es pasarse a Khorne, que así sea. Total, que yo hubiera preferido ver a Wallach enfrentándose y venciendo a algún paladín del caos, pero por desgracia no fue así. Así que, ¿qué remedio? Bien, pasemos ahora a su primo Luthar, o como se lo conoce en la actualidad, Luthor Harkonnen, señor de la Costa del Vampiro. Famoso en el mundo entero, de hecho, gracias al videojuego Total War. Bien, después de separarse de sus hermanos de armas, presumiblemente alrededor del año 253, cuando Avorash encuentra la forma de burlar la sed de sangre, poco sabemos de él durante los siguientes 600 años. Hasta que en el año 876, un grupo de incursores norses que iban navegando hacia Lustria se topan con una nave mercante del Imperio y la asaltan. Dentro de ese barco iba un sarcófago, con el cuerpo de Luthor Harkonnen en su interior. Bien, como ya comentamos en el podcast de Neferata, el agua corriente natural debilita a los vampiros, y es por eso que Luthor no estaba despierto, sino en su sarcófago. Los norses cargaron el botín a su barco, incluyendo el sarcófago. Pero en cuanto el barco llegó a Lustria, ya no quedaba nadie con vida. Luthor Harkonnen había despertado y matado a toda la tripulación, convirtiéndolos en zombies. De hecho, atención, porque esto es interesante, esto ocurre 12 años antes de que los norses fundaran la colonia de Skegi en el Nuevo Mundo. Así que los zombies norses de Luthor, y no los norses vivos, digamos, fueron los primeros en llegar al Nuevo Mundo. Fueron los predecesores de los Terixon. Bien, el caso es que el barco norse acabó varando en una zona de la costa de Lustria donde las corrientes arrastraban a muchos navíos de toda clase, y las rocas y los peñascos acababan por hundirlos. Sin embargo, la presencia del vampiro no pasó inadvertida a los Slann, obviamente. Así que el mago sacerdote Shlokt de Idza, bueno, lo he pronunciado como he podido, fue el encargado de vigilarlo desde la lejanía, y después de decir que su presencia
pues no era bienvenida, le lanzó un conjuro para multiplicar las ansias del vampiro para hacerse con los tesoros de la región. Es decir, a su llegada al lugar, como buen vampiro o dragón sangriento, a Luthor no le importaba un comino el oro y las perlas que pudiera atesorar. Fueron los Slann quienes le metieron la fiebre del oro y de los objetos mágicos en la cabeza. ¿Por qué? Para tenderle una trampa. Aprovechando la gran cantidad de pecios y de marineros muertos que había en la zona, Luthor levantó una hueste de zombis y esqueletos y avanzó en la selva para encontrar estos tesoros. De forma velada, el cacique Slot atrajo al vampiro a la ciudad en ruinas de Oixel, que por cierto está a tomar por saco de su posición, pero bueno. Antes de llegar ahí, los hombres lagarto le tienden una emboscada, pero Harkon logró escapar. Conociendo ahora a su enemigo, Harkon decidió crear su propio ejército y su reino, en lo que a partir de entonces se le conoce como la Costa del Vampiro. Con el paso del tiempo, su sed de riquezas y de poder no menguó, sino todo lo contrario, entrando en conflicto abierto contra los hombres lagarto. Tenemos algunas referencias de estas batallas en el suplemento La Conquista del Viejo Mundo, un suplemento, un librito que apareció en el año 2005, si no recuerdo mal, y que incluía una campaña y nuevos escenarios en Lustria. La verdad es que si os gusta esta temática, vale la pena buscarlo por la web o en segunda mano. Es un librito muy pequeño, así que en principio no es muy costoso. ¿Qué informaciones nos aporta este pequeño librito? Bueno, pues por ejemplo que en el año 930 el cacique Xlep de Iza se lanzó contra Luthor y aplastó a su ejército no muerto en la denominada Batalla del Eclipse. Como respuesta a esta batalla, unos años más tarde, en 1011, Harkon quiso aumentar sus huestes. ¿Qué es lo que hizo para conseguirlo? Pues atrajo con el canto de las sirenas a numerosos navíos, principalmente humanos, pero también de otras razas, que acabaron naufragando en la costa. Los marineros acabaron siendo resucitados con magia nigromántica y uniéndose a su ejército. Pero no contento con ello, y disponiendo ahora de una auténtica flota, el vampiro incluso reflotó los barcos y ordenó a sus tropas que surcaran los mares y sembraran el terror. Y así es como se convierte en un auténtico pirata. Otra referencia es del año 1351, cuando la flota de Harkon vuelve a su base y el vampiro organiza una expedición a la ciudad de Axlotl. Pese a los esfuerzos de los chamanes de Slithon, la ciudad fue saqueada y destruida. Sin embargo, en algún momento posterior, la suerte de Harkon cambió. Organizó una nueva expedición, esta vez sobre la cercana ciudad de Uatl. Cuando llegaron a la ciudad, los zombis se pusieron a excavar como posesos, sin hacer matrices Harris ni nada, a lo loco. A la tercera semana de expolio, porque así es como se llama, llegaron hasta el interior de una cámara muy antigua, al final de la cual había una puerta sellada mágicamente con glifos. Pero cuando los zombis se acercaron a la puerta para abrirla, la magia que los mantenía en pie se disipó. Se disipó de alguna manera y cayeron muertos al suelo. Entonces Luthor intervino y lanzó una descarga mágica directamente contra la puerta. El rayo no solo fue insuficiente, sino que la magia de los glifos se activó al máximo, ató a Luthor y empezó a drenarle toda la magia oscura e incluso su propia fuerza vital. El vampiro luchó contra aquella trampa y descargó aún más energía, de modo que la cámara empezó a desmoronarse. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró desengancharse de aquellos glifos. Se produjo una explosión mágica y a duras penas pudo salir gateando de la estructura antes de que la cámara entera se viniera abajo. Luthor consiguió salir con vida, pero su mente quedó afectada para siempre. La convulsión mágica destruyó su mente y lo separó de los vientos de la magia. Luthor consiguió salir con vida, pero su cabeza quedó afectada para siempre.
La convulsión mágica destruyó su mente y lo separó de los vientos de la magia. Así que desde entonces, Luthor vive al borde de la locura y la personalidad dividida en una docena de facetas que luchan constantemente entre ellas. En este caso sí podemos decir que es un vampiro loco, bueno, o mejor dicho, con personalidad múltiple. En lo único que están de acuerdo todas sus personalidades es que necesitan encontrar una cura y creen que la pueden hallar entre los tesoros de los hombres lagarto. Este episodio no está ubicado en el tiempo, pero dado que Luthor pierde el control sobre los vientos de la magia, deberíamos ubicarlo después de las campañas que hemos descrito antes. Claro, aquí hay un problema, y es que en teoría a partir de ahora el vampiro no podría invocar a zombies y demás. Pero en cambio sí dispone de un montón de tropas no muertas a su disposición. Bueno, para tratar de encontrarle una solución de compromiso vamos a entender que no puede, o bien que no puede invocar más tropas, pero que sigue ejerciendo un control sobre las que ya tenía, o bien que junto a Luthor se encuentra algún nigromante, algún otro vampiro con habilidades nigrománticas que este sí pueda conseguir invocar y levantar no muertos. Avanzando en el tiempo, en una ocasión bastante reciente, Harkon se alía con los elfos oscuros para conseguir aún más tesoros. Pero aparte de una pequeña mención en la cronología, que fecha en el año 2471, según la cual Harkon es además traicionado por Morathi y hecho prisionero, no sabemos nada más de él hasta el fin de los tiempos. Así que vamos a ello. ¿Qué pasa con este personaje en la guerra final del mundo de Warhammer? Bueno, pues Nagash, al igual que Wallach, lo convierte en uno de sus mortarcas a cambio de devolverle la lucidez. Recordemos que su primo Wallach también es uno de sus lugartenientes, aunque por desgracia ellos dos no llegan a encontrarse nunca, no llegan a coincidir. Qué lástima, porque podría haber dado pie a un diálogo interesante. El caso es que, mientras Wallach es enviado hacia el norte a defender el imperio junto a Vlad, a Luthor se le ordena embarcar desde Lustria rumbo al puerto de Zandri, en la gran ofensiva de Nagash sobre Nehekhara. Y en esta misión le acompaña su fiel lugarteniente, el capitán Drekla. Y la flota de piratas zombies cumple con su cometido. La incursión de Luthor en Nehekhara es devastadora. Destruye la flota del rey de Zandri, toma la ciudad, remonta el río Mortis saqueando cuanto puede, incluso salva el culo a Manfred y finalmente llega a Khemri para ayudar a Arkan a conquistar la capital del reino de Setra. Más tarde, Luthor vuelve a aparecer de nuevo en Silvania, mientras el gran nigromante se encuentra en su pirámide negra recobrando todo su poder. Para evitar que Nagash se convierta en un ser invencible, las huestes de Nargel se dirigen hacia esa provincia, hacia Silvania. Y es allí donde, mientras están avanzando las tropas de Nargel, donde se produce la famosa batalla de los muertos y los condenados. En esta triste posada silvana se encuentra Vlad y Manfred von Karstein, Luthor Harkon, el capitán Drekla y otros vampiros menores. El ejército de demonios de Nargel, por su parte, está dirigido por dos personajes singulares. El primero de ellos es Isabella von Karstein, cuya alma ha sido poseída por Nargel. El segundo comandante de esta hueste de Nargel era uno de los mortarcas de Nagash que lo acaba traicionando. Se trata de un ser sumamente antiguo que en el fin de los tiempos llaman el Innombrable. Posiblemente por temas de propiedad intelectual, aunque esto no lo sé seguro, pero que con toda probabilidad se trata del demonólogo Drachenfels. Este ser auténticamente macabro y malvado tiene la habilidad de poseer un cuerpo que no es el suyo, como un parásito. Y en este caso, el cuerpo que ha poseído es ni más ni menos que el del profeta de Sigmar, Luthor Hus. Esto sí que es una herejía. En fin, en la batalla subsiguiente, en plan Los 7 Samuráis o El Álamo,
hordas y hordas de portadores de plaga y bestias de Nurgle y más tarde de zombies se lanzan contra la posada. Esta batalla es muy épica y me gusta mucho, pero dado el protagonismo que tienen en ella los von Karstein, me la reservo para el siguiente podcast. Así que aquí termina la vida y obra de uno de los vampiros más longevos del Viejo y del Nuevo Mundo. Si os interesa mucho Luthor Harkon y su trasfondo, tenéis una lista de ejército en la White Dwarf Española 122, una lista de ejército oficial, con unidades de piratas zombie, ratas cadavéricas, que por cierto ahora podéis conseguir sus miniaturas gracias a ese juego de escaramuzas que salió hace unos meses en Games Workshop. También tenéis objetos mágicos propios, etc. Bueno, de hecho es en lo que se basa la expansión de la Costa del Vampiro del videojuego Total War. Pasemos ahora al último de los grandes vampiros del clan Dragón Sangriento conocidos en el trasfondo, el llamado Duque Rojo. Pero ojo, que quede claro que este no fue ninguno de los 4 primeros vampiros convertidos por Aborash. Como ya hemos visto, es mucho más tardío. Sin embargo, sabemos bastante de él. Incluso llegó a tener una campaña propia en 6ª edición llamada El Círculo de Sangre. También es mencionado con frecuencia en libros de ejército de los condes vampiro y de Bretonia, pero es en la novela de Clint Werner, The Red Duke, donde se nos explica con mucho más detalle su historia, cómo se convirtió en vampiro y especialmente por qué se volvió tan malvado, además de corregir algunos errores de cronología que había en la campaña. Bien, nos encontramos en el reino de Bretonia durante el reinado del rey Luis el Justo, el 15º rey de Bretonia, y esto es hacia el año 1440. En aquellos tiempos estalló la Guerra de Arabia, cuando el malvado sultán de aquel país decidió invadir Estalia y amenazar al resto de los reinos del Viejo Mundo. Después de la captura de la ciudad de Magrita, los bretonianos decidieron tomar cartas en el asunto y ayudar a sus vecinos estalianos. Así que el rey Luis organizó un gran ejército para enfrentarse a los árabes. Entre los caballeros, soldados y nobles de su ejército destacaba uno por encima de los demás por su fama: el duque de Aquitania, hermano mayor del propio rey Luis, pero de quien desconocemos su nombre. Se trataba de un hombre con un gran sentido del honor, enamorado de su esposa Martinga y protagonista de numerosas gestas propias de los héroes de antaño. Había limpiado la región de Pieles Verdes, de bandidos, había ayudado a condes vecinos, incluso había derrotado a un dragón en los años precedentes. Su destreza con la espada era ya legendaria. Gracias a sus habilidades, no solo técnicas, sino también tácticas, el ejército de Luis el Justo recuperó Magrita y la devolvió a los estalianos. Expulsó a los árabes y la guerra se trasladó a la propia Arabia. Por aquel entonces, los árabes empezaron a reconocer al duque de Aquitania como a un rival temible en combate y empezaron a llamarlo el Sif ash-Shemal, la espada del norte, o simplemente el Sif. Por otro lado, si conocéis la historia del imperio, sabréis que varios condes y barones imperiales también participaron en esta guerra, donde se fundó, por ejemplo, la Orden de los Caballeros Pantera. El caso es que la alianza entre bretonianos e imperiales consiguió varias victorias, capturando las ciudades de Lashiek y Kofer, y finalmente logrando acabar con el sultán Jafar en la batalla de Al-Haik. Cuando la guerra estaba terminando, el duque de Aquitania y un pequeño séquito de sus hombres fueron enviados en una misión a través del desierto. Y fue entonces cuando cayeron en una emboscada. Poco a poco los hombres del duque fueron cayendo debido a la superioridad numérica del enemigo, hasta que solo quedó él. Aún siendo muy superado en número, el Sif abatió a no pocos enemigos y siguió luchando hasta que escuchó hablar en acento bretoniano a uno de ellos.
La sorpresa dejó momentáneamente confundido al duque, y aquello fue aprovechado por el líder de la emboscada para clavarle un puñal envenenado por la espalda. El Sif se giró rápidamente y abatió a su atacante, pero el mal ya estaba hecho. Rápidamente empezó a perder sus fuerzas mientras veía acercarse a aquel bretoniano traidor. Y resulta que no era otro que uno de sus vasallos, el barón de Gavaudan. Este siempre había codiciado su ducado y había preparado una emboscada junto a los árabes para matarlo. Convencido de que al duque no le quedaban más que unos minutos de vida, solo, envenenado y en medio del desierto, Gavaudan se prestó a volver al campamento del rey para no levantar sospechas de su ausencia. Sin embargo, otro más había observado la escena. El Sif lo había visto mientras luchaba por su vida, a lo lejos, encima de una pequeña colina. Un caballero solitario. Se había mantenido alejado todo el tiempo, pero ahora, con el duque a punto de perder la conciencia, se acercó lentamente hacia él. Este caballero no era otro que el propio Aborash. Impresionado por el coraje y la destreza de aquel hombre, decidió salvarle la vida de la única manera posible, con el beso de sangre. Al cabo de unas horas, los soldados del rey Luis encontraron el cuerpo del duque y lo llevaron de vuelta al campamento. Durante muchos días estuvo en la cama, con fiebres, incapaz de mover el cuerpo. La sangre de Aborash luchaba contra el potente veneno árabe. El rey Luis decidió que si su hermano iba a morir, lo hiciera en tierras bretonianas. Su aporte y esfuerzo en la guerra habían sido enormes y era lo mínimo que podía hacer por él. Así pues, un barco bretoniano partió de Lachiec en dirección a Bretonia, aunque durante el viaje no faltaron los accidentes para evitar que llegara a buen puerto, literalmente. Pero finalmente arribó a Aquitania, solo para encontrarse con que su amada esposa, Martinga, se había suicidado unas pocas semanas antes. Alguien le había hecho llegar la noticia de que su marido había muerto. Incapaz de mover su cuerpo, el Sif lloró cuando le contaron la noticia. Días más tarde, el duque seguía en la cama, sin curarse, pero negándose a morir. Harto de aquella situación, el barón Gavaudan se dirigió personalmente a sus aposentos y después de asegurarse de que ningún sirviente ni guardia estuvieran en las cercanías, se acercó a la cama para acabar él mismo con el duque. Sin embargo, el Sif ya no estaba en la cama, sino esperándolo para cobrarse su venganza. Había perdido su humanidad y se había convertido en un vampiro. Había sido traicionado por su vasallo y había perdido a su amada esposa por su culpa. Con su espíritu roto y hastiado de los humanos, de Bretonia y del propio rey, el duque empezó así su reinado de terror. Convirtió a Gavaudan en un pseudo-vampiro, aniquiló a todos cuantos le hicieron frente y en unas pocas semanas se convirtió en el señor de un ejército de no muertos que empezó a asolar la región. Luchó contra numerosos nobles menores, arrasó pueblos y ciudades y puso sitio a la torre mágica de Aquitania, donde moraba una de las doncellas de la Dama del Lago. Durante su campaña de terror fue levantando los muertos y reuniendo a criaturas de la noche, guerreros esqueletos, zombis, necrófagos, murciélagos y todo tipo de criaturas no muertas. Incapaz de quedarse en el castillo Aquin, construyó su fortaleza en un lugar estratégico y la llamó Crac de Sang. Así que en cuanto el rey Luis volvió de Arabia, se encontró con una grave amenaza en su propio reino. El conde de Aquitania empezó a conocerse a partir de entonces con el nombre del Duque Rojo. El rey movilizó a sus huestes y obligó al duque a dividir sus fuerzas en dos frentes, lo que a la postre llevó al enfrentamiento final entre ambos hermanos. Este enfrentamiento tuvo lugar en la batalla de los campos de Keren, y en el clímax de la batalla,
el rey Luis cargó en el centro de la formación enemiga desafiando a su hermano. Seguro de sí mismo, el duque rojo aceptó y ambos caballeros espolearon sus monturas en una carga brutal. Pero justo en un momento antes del impacto, un rayo de luz solar se proyectó sobre la armadura del rey. El reflejo cegó al duque, dejándolo indefenso, lo que aprovechó el rey Luis para clavar su lanza en su corazón. Con la caída del duque rojo, su ejército empezó a desmoronarse, y así terminando con la guerra. Sin embargo, pese a los consejos de sus lugartenientes y de una de las doncellas de la dama, Luis el Justo fue incapaz de quemar el cuerpo de su hermano. En su lugar construyeron una tumba y lo enterraron en el mismo lugar, levantando una gran pilastra con una estatua ecuestre encima, en la cual se recordaban sus hazañas antes de convertirse en vampiro. La cripta se selló mágicamente y así el Duque Rojo quedó encerrado en ella para siempre. Al poco tiempo el duque despertó y trató de salir de ahí, pero pese a toda su fuerza y habilidad, la magia lo había dejado atrapado en su cripta, incapaz de salir e incapaz de morir. Y así permaneció durante 470 años enterrado bajo tierra. Mucho más tarde, ya en el siglo XXI, casi 5 siglos más tarde, las rencillas entre dos de las familias nobles de Aquitania llevaron a uno de los varones, desesperado, a buscar el apoyo de una vieja bruja llamada Jaqueta. Esta le dijo al varón que si quería ganar su partida, su guerra contra el noble rival, tendría que buscar al mejor guerrero de Aquitania. Y así fue como, cegado por el odio por la reciente muerte de su primogénito a manos de sus rivales, este varón permitió que Jaqueta y un nigromante llamado Renard despertaran de nuevo al Duque Rojo para ponerlo a sus órdenes. Sin embargo, digamos que aquello no salió como esperaban. El Duque Rojo no era un alma a quien poder someter a la voluntad de nadie. En cuanto el nigromante logró destruir las defensas mágicas de la tumba, el Duque Rojo se abrió paso hasta poder respirar aire libre de nuevo. Mató a todos los presentes, incluido al barón del Vic. Convirtió a la bruja en una doncella espectral después de acabar con ella y al nigromante Renard lo sometió a sus órdenes. El momento de la venganza del Duque Rojo había llegado. Sin embargo, casi 500 años de soledad, de desesperación y de rabia habían hecho mella en el vampiro. Su mente había quedado tocada. Una parte de él estaba convencido de que seguía estando en el siglo XV y de que la guerra contra el rey Luis el Justo aún estaba en pie. En otros momentos se tornaba lúcido y parecía volver a la realidad. Así que volvió a levantar sus huestes con la ayuda de Renard y volvió a ocupar Crac-des-Sangre. Y entonces empezó a asolar de nuevo Aquitania. El duque de Aquitania de aquel momento, llamado Guilón, junto con los últimos miembros de las dos casas nobles que estaban enfrentadas y que ahora se habían convertido en compañeros de armas, trataron de aprovechar la locura del vampiro. Finalmente se acabaron enfrentando a su ejército en el mismo campo de batalla que antaño, en los campos de Keren, justo al lado del cementerio donde había estado recluido durante tantos siglos. Muchos héroes, incluido el duque Guilón de Aquitania, murieron ese día. Tan solo la intervención de la doncella Iselda logró decantar la batalla a favor de los bretonianos. Y no lo hizo con la espada ni con la magia, aunque también la utilizó con éxito. Derrotó al Duque Rojo mostrándole la tumba de su hijo, al lado de la suya, de quien el Duque Rojo ni siquiera conocía la existencia. Se trataba de la cripta del Duque Galant, que había nacido mientras su padre estaba en las cruzadas, y después del suicidio de su madre fue entregado al rey Luis el Justo, quien lo casó con su hija y se convirtió en uno de los mayores héroes de Aquitania.
Al conocer esta historia y darse cuenta de que su hermano en realidad lo tenía en alta estima, el Duque Rojo penetró en la tumba de su hijo. Nadie sabe lo que encontró ahí, pero el resultado fue que cuando volvió a salir, simplemente se olvidó de la batalla que había a su alrededor y se internó solo en el bosque. Muchos caballeros bretonianos fueron tras él para darle caza, pero nunca lo encontraron. Y así terminó esta segunda campaña del Duque Rojo sobre Aquitania. En el año 2500, un trovador de éxito aseguró que después de contar la balada del Duque Rojo en una taberna, el propio vampiro se presentó en sus aposentos para contarle un par de cosillas acerca de su historia, que según su punto de vista habían sido adulteradas. Como dato curioso, este relato está firmado por un tal Erhard Stecker. ¿Os suena este nombre? Pues apareció en el podcast número 2, el de Brunner. Stecker era precisamente el escritor, que era bretoniano además, que relataba la historia del cazador de recompensas en su trilogía, y que además fue uno de sus compañeros de armas en alguna aventura. En fin, curiosidades warhammeras. Estos son los 3 vampiros principales del clan Dragón Sangriento, o más que principales, los más conocidos: Wallach Harkon, Luthor Harkon y el Duque Rojo. En varios libros de ejército y en otros suplementos aparece alguno más, pero sus historias están muy poco desarrolladas. Por ejemplo, existe un tal Gorgivich Kragval que aparece en el primer libro de tapadura del Fin de los Tiempos. Este vampiro acompaña a Manfred en la invasión de Nehekhara del año 2525 en la campaña de Nagash, y de él se dice, en 2 momentos distintos, que es vástago de Aborash y que está emparentado con Luthor Harkon. Kragval va acompañado de un regimiento de caballería del Dragón Sangriento llamados los Caballeros de la Muerte Roja. De ellos se dice que hicieron una masacre en Modruin y en Ostval. Desconozco dónde están estas poblaciones, pero parecen ser del Imperio. Sin embargo, su actuación en la guerra de Nagash, digamos que no es histórica. Kragval y sus muchachos son eliminados por un enjambre de escarabajos de Kepra en la emboscada que les tiende el rey Vegedesh II. Otro dragón sangriento aparece en la trilogía precisamente de Brunner, el cazarrecompensas, como enemigo y aliado en varias ocasiones dentro de la misma novela. Se llama Corvus y se encuentra en Musillón. Si alguno de vosotros conoce algún otro vampiro de este clan, pues será un placer conocerlos. Y dicho esto, pasemos al análisis. Bien, quizá pensaréis que me había reservado algo para el final. Y por supuesto que es así. ¿O qué os pensabais? Reynolds me comentó que había planeado hacer varios flashbacks en la novela Blood Dragon, en los cuales Aborash, o bien él solo o bien acompañado de su mano, es decir, de sus 4 capitanes, habría visitado las tierras del sur, Norska y Karak-Thorn. Karak-Thorn es una fortaleza perdida de los enanos ubicada en las cordilleras de las montañas del fin del mundo, pero en el extremo sur del continente, muy lejos de cualquier otra fortaleza enana. Pero la gracia no es que fuera el Karak más meridional de todos, sino que era el más rico. La leyenda cuenta que sus paredes eran de oro y sus puertas de marfil, y que sus riquezas eran inagotables. De lo que pasó con ella nadie lo sabe. Quizá entraran en conflicto con los hombres lagarto, o quizá acabó destruida por los terremotos. Pero lo que sí sabemos es que ya en época de la Guerra de la Venganza,
Los enanos del norte habían perdido el contacto con ellos. Hay algunas menciones de ella en la trilogía de la Guerra de la Barba de Clint Werner, precisamente. Pero bueno, poca cosa. En fin, el caso es que Áborash habría visitado también este legendario lugar. Y no solo eso, y ahora cito directamente a Reynolds. Dice así: había planeado una breve secuencia de flashback para el encuentro entre Giles y Áborash, pero nada más. Quería mostrar a Áborash cruzando espadas con algunos de los mejores guerreros de la historia de Warhammer, incluidos Giles, Sigmar e incluso algunos campeones notables del caos. A algunos, como Giles, habría llegado a respetarlos. A otros, no tanto. Así que la idea era incluso batirse con Sigmar. Como ya dijimos en su podcast, desde el final de la historia que cuenta la trilogía de Sigmar hasta el final de su reinado, hay varias décadas de diferencia, de las cuales no se sabe casi nada. Así que ahí habría un espacio más que suficiente para cruzar a estos dos personajes. Que yo sepa, no existe más información al respecto, pero vaya, resulta bastante interesante. Áborash junto a Sigmar, o luchando contra él. De lo que sí he conseguido algo más de información es de Mirmidia. ¿Qué pasa con ella? Antes os he comentado que Áborash defendió su templo contra el ataque de Busoran, así que vamos a comentarlo un momento. Bien, para empezar, ¿quién es Mirmidia? Para aquellos que no la conozcan, en realidad se trata de una de las divinidades más veneradas del Viejo Mundo, si no la que más. Se trata de la divinidad principal de Estalia y de Tilea. También es conocida en el Imperio, por ejemplo es la diosa patrona de la Orden de los Caballeros del Sol Llameante, pero ahí su culto está menos extendido, con lo cual nos da la falsa idea de que se trata de una diosa menor, pero nada de eso. Hay millones de personas que se dedican al culto de Mirmidia. Mirmidia es la diosa de la guerra y de las artes, pero no la guerra en plan loco como Ulrich, sino la guerra entendida como un arte estratégico y táctico, donde el valor, pero también la astucia, tienen un papel fundamental. No soy muy amante de hacer comparaciones con el mundo real. Bueno, qué demonios, pues no lo voy a hacer. Quedaos con eso, que es una diosa marcial, justa e inteligente. Si conocéis alguna diosa del mundo real que os recuerde a ella, pues en el mundo clásico grecolatino hay una que encaja bastante bien. Lo cierto es que sabemos poco acerca de esta divinidad. Nuestra fuente más importante que he encontrado, y esto gracias a las notas que aparecen en la Biblioteca del Viejo Mundo, es el libro de rol Tomo de Salvación, de segunda edición. Este no lo tengo en formato físico, aún, pero circula en PDF por internet. Y, bueno, de hecho, hace mucho que está descatalogado. Pues bien, gracias a él sabemos que esta figura antaño fue una mortal, una humana. Y en esto coinciden casi todas las referencias que he encontrado. Por ejemplo, en el libro de rol actual, de cuarta edición, también tiene algunas páginas que se dedican a su descripción. Siendo humana, Mirmidia conoció a Tilos en Tilea, el padre de los tileanos, digamos, y le ayudó a construir una ciudad para su pueblo. Sin embargo, Tilos se obsesionó con construir la torre más grande del mundo y acabó pidiendo ayuda a los dioses. En este punto, Mirmidia no vio las cosas claras y se alejó de él, y se marchó. Y aquella tierra, con el tiempo, acabó convirtiéndose en lo que serían más tarde las marismas enfermizas entre Estalia y Tilea. Son precisamente los albores de la civilización Skaven. Se habla también de que los elfos y los enanos habían estado en guerra por aquella época, así que esto nos da una pista de la cronología que estamos manejando. Un tiempo después, Mirmidia unió los pueblos de Estalia y de Tilea
y expulsó a las tribus de pieles verdes de sus territorios y conquistó a otras tribus humanas. Y esto lo hizo, y cito textualmente, después de reunir a un grupo de grandes héroes que lucharon a su lado. Bien, Mirmidia finalmente murió a causa de una flecha envenenada y años después empezó a ser adorada como divinidad en ambos países. Y ya mucho tiempo después, en la época de las Cruzadas, caballeros del Imperio de Bretonia acudieron en auxilio de la ciudad estaliana de Magrita, sede principal del culto a Mirmidia, o uno de las sedes principales. Fue en esta batalla de Magrita cuando se produjo un milagro. Y es que la enorme estatua de la diosa que había enfrente de su templo cayó encima de los soldados árabes, matando a docenas y desbaratando sus filas, con lo que los cruzados pudieron ganar la batalla. Y así fue como estos caballeros, agradecidos con la diosa, juraron obediencia a Mirmidia y fundaron la Orden del Sol Llameante. Si os interesa el tema, hay un libro titulado Night of the Blazing Sun, donde se cuentan las peripecias de uno de estos caballeros del Sol Llameante y contiene numerosas referencias a esta fundación. El libro ocurre en época contemporánea, pero hay muchas referencias a 1000 años antes. Pero el caso que nos interesa aquí es durante la etapa mortal de Mirmidia. De nuevo cito a Reynolds. Mirmidia, en el trasfondo más antiguo, era básicamente un Sigmar italiano, o quizá español, y una dama. Una reina mortal que rechazó las fuerzas del caos unos siglos antes que Sigmar y como resultado fue divinizada. Áborash podría haber existido en el momento en que necesitaba a alguien que le ayudara a entrenar a su ejército, y tal vez ella le habría salvado la vida en el fragor de alguna batalla, lo que lo llevó a tener una deuda con ella, o con sus descendientes o adoradores. Estas deudas, pactos y alianzas serían una de las formas que Áborash tendría para controlar sus impulsos más desagradables. Así que aquí lo tenéis. De haberse publicado el libro, hubiéramos visto a Áborash luchar al lado de Mirmidia. Y esto no es poca cosa. Esto cabría ubicarlo entre el menos 1400 y en el menos 1200, es decir, durante el periodo en que se marchó de Lamia y justo antes de volver para defenderla de Alcadizar. Además, al igual que hizo en Lamia, en Belaliad y en Estrigos, se habría encargado de enseñar a los humanos a luchar, a enfrentarse a los pieles verdes y a los hombres bestia, y ya no como guerreros, sino como soldados profesionales. Primero Mirmidia, luego Sigmar y más tarde Giles el Bretón. En efecto, en la novela The Red Duke, Clint Berner señaló que Áborash había luchado junto a esta legendaria figura de Bretonia. Pues bien, Reynolds iba a desarrollar un poco más esta trama en su libro a través de un flashback. No tenemos detalles de ese encuentro, pero podemos suponer que se encontró con un tipo que compartía un código de honor y unas habilidades marciales parecidas a las suyas. Y Áborash habría ayudado a Giles a construir su propio ejército y a expulsar a los pieles verdes en la época fundacional de Bretonia. El respeto y la amistad que se habría forjado entre ellos debió de ser importante, dado que en el fin de los tiempos ambos personajes vuelven a reunirse. En la última novela del fin de los tiempos aparece brevemente mencionado, en boca de Blackbone Karstein. Pero además contamos con la información que Reynolds publicó en su blog y que venía a complementar todo aquello que, por falta de espacio, en principio, no pudo aparecer en los libros. Con toda esta información, lo que podemos establecer es lo siguiente. Hacia el año 2526 o 27, Áborash reaparece junto a un reducido grupo de caballeros del dragón sangriento. Proceden del sur, han estado luchando en Arabia, en Estalia y en Tilea, pero todos estos países finalmente han sido arrasados por los Skaven. Y llegan hasta Musillón, donde su antiguo compañero y soberano,
Ushoran está defendiendo la ciudad y tratando de ayudar a todos los estriganos posibles. En ese momento, Áboras se une en su defensa y logran repeler numerosos ataques, tanto de Scavens que llegan del sur como de seguidores del caos que se acercan por el norte. Con estos dos increíbles personajes, la ciudad se mantiene en pie por un tiempo. Pero están muy solos. Cuentan tan solo con algunos vampiros del clan Dragón Sangriento, algunos caballeros bretonianos desarraigados que Ushoran ha organizado en Musillón, algunos de los cuales, por cierto, ha convertido en vampiros Strigoi, y varios centenares de necrófagos y ciudadanos estriganos. Pero la gran mayoría son refugiados, son simplemente gente humilde que apenas sabe sostener una espada. Así que Ushoran le pide a Áboras que contacte con el rey de Bretonia, que en ese momento ya es Giles el Bretón, para unir fuerzas con él. Mientras Ushoran lidera a los refugiados hacia las catacumbas y a los túneles de los necrófagos que hay bajo la ciudad de Musillón, Áboras parte junto a un reducido séquito de caballeros vampiro. Pero no se dirigen hacia el norte, como cabría esperar, sino al este. Giles ya no se encuentra en Curón, en la capital, porque Curón ya ha caído, al igual que la mayor parte de ciudades bretonianas de la costa. Brión, Bordeló, Languil. El enorme ejército de Sigbal el Magnífico ha iniciado su invasión en Bretonia desde el norte, arrasando con todo a su paso. El rey de Bretonia se encuentra sitiado en Parrabón, que es la ciudad que se encuentra a los pies de las montañas grises y al linde del bosque de Lórien. Reynolds apunta que Áboras se dirige hacia allí porque le debe un favor a Giles, presumiblemente porque antaño le habría salvado la vida. Así que con Bretonia invadida, en llamas, destruida y arrasada, Áboras y unos pocos caballeros cruzan el país a todo galope. Parrabón está rodeado, a punto de caer, y es entonces cuando Áboras lidera una carga brutal contra la retaguardia del ejército de Sigbal. La ciudad está condenada, la victoria es imposible, pero aquel ataque relámpago permite a Giles y a sus caballeros organizar una salida del castillo y meterse en la refriega. En el combate que sigue, Áboras liquida a una infinidad de enemigos, incluidos el comandante del caos, la mano derecha de Sigbal, un señor del caos llamado Strykar. A los que seáis más veteranos, quizá os suene este nombre. Fue uno de los personajes de Slaanesh durante la tormenta del caos. Sin embargo, las fuerzas caóticas son innumerables, imposiblemente numerosas. Giles, Áboras y los caballeros supervivientes deciden abandonar Parrabón y plantar batalla en sus propios términos, en un lugar de una especial relevancia para los bretonianos, la abadía de la Maisontal. Si tienen que morir, que sea donde y como ellos decidan. Si recordáis el inicio del fin de los tiempos, un buen pedazo de la abadía había saltado por los aires después del ataque combinado de Arcan el Negro y Kemmler y Krell. Cierto, esto ocurrió en 2523. Pero en estos 4 años, un noble bretoniano llamado Bagrain la ha reparado y reconstruido. Y es así que el señor vampiro y el señor de los bretonianos llegan a su último destino. Pero no están solos. Ahí se les une otro de los grandes personajes vinculados con Bretonia, la vampira Genevieve, de la cual hablamos en el podcast sobre el clan Lamia. En la abadía de la Maisontal, estos últimos hijos de Bretonia van a resistir durante muchos meses. Como dijo Vlad, el enemigo nunca triunfará allí donde luche Áboras. Bien, si habéis seguido el fin de los tiempos, sabréis que en el año 2528, la mayor parte de los encarnados y los últimos grandes líderes de las razas del bien, junto con Nagash y sus mortarcas, se encuentran en Azel Loren.
El mundo entero está ya ardiendo. Aquel es el último reducto donde los únicos personajes que pueden hacer frente al caos están reunidos. En ese concilio, Manfred y Be'lakor, por separado, tratan de sembrar la semilla de la discordia entre ellos y consiguen que el duque Gerrod de Quenelles, el representante de Bretonia, abandone el concilio y prefiera terminar sus días en su patria. Justo antes de partir, Vlad se acerca a él y le cuenta que si busca acabar sus días al lado de los suyos, va a encontrar a su rey luchando en la abadía de la Maisontal, junto a un caballero de armadura carmesí. Y Vlad pide a 3 de sus vampiros que ayuden a Gerrod y a sus hombres a llegar hasta ahí. Antes de partir, el vampiro von Karstein le pide a Gerrod que le traslade un mensaje a Aborash, un enigmático dile que tenía razón. Y así, en el año 2528, otro grupo de formidables guerreros se reúnen en la Maisontal para plantar cara al caos. Porque a Gerrod no solo le acompañan los veteranos supervivientes de las batallas de Aldorf, de Aberheim, de Azelloren, sino también estos 3 vampiros, Elise von Karstein, Erikan Cuervo Demonio y el Duque Rojo. Sí, señores, el mismísimo Duque Rojo. Lo que daría por leer el desenlace de una batalla a muerte en el último reducto de Bretonia, en medio de las montañas grises. Y ahí, mientras el mundo se derrumba a su alrededor, luchando codo con codo, Giles el Bretón, Aborash, Genevieve, el Duque Rojo, Gerrod de Quenelles. ¿Qué niveles de epicidad hemos visto hoy? En fin, no puedo añadir nada más. Espero haber sabido transmitir ni que sea la mitad de lo que he sentido buscando, leyendo y aprendiendo de este increíble personaje, del Dragón Rojo. La semana que viene, más. El último de los clanes descritos en el trasfondo, los von Karstein. Hasta entonces, buena semana.